Me dijeron que le pidiera dinero a mi hija. Mi propio hijo tenía $12 millones depositados en una cuenta bancaria, y su madre me dijo que, en su lugar, fuera a pedirle ayuda a la maestra de escuela. Ese es el tipo de frase que se te queda grabada en el pecho, como una piedra que te tragaste entera. No le respondí nada a Carolina esa noche. Yo tenía 58 años, solo me quedé allí sentado. Pero quiero que entiendas algo antes de que te cuente el resto de esto. Esta no es una historia sobre dinero, no realmente. Es una historia sobre quién da la cara por ti, cuando ya no tienes nada más que ofrecerle. Permíteme retroceder un poco. Vivo en una pequeña casa de 3 habitaciones, cerca de la carretera estatal en Montemorelos, Nuevo León. El tipo de casa que compras cuando eres joven, y piensas que algún día la vas a vender para mudarte a algo más grande. Eso nunca pasó. La pintura de la barandilla del porche se está cayendo a pedazos, y ya llevo 2 años queriendo arreglar el canalón del lado este. Era un martes por la tarde a finales de julio. Hacía tanto calor que las cigarras ni siquiera se habían molestado en callarse. Después del anochecer, y yo estaba sentado a la mesa de la cocina con una pila de cartas que no quería abrir. Un aviso de suspensión de la CFE. Una carta de la compañía de seguros que ya sabía que no traía buenas noticias, porque las buenas noticias no llegan en un sobre tan grueso. El teléfono de Carolina sonó desde la barra. Vi cómo le cambiaba la cara por completo, es decir, cambió como si alguien hubiera encendido un interruptor detrás de sus ojos. Ahí está, pensé, la única sonrisa que me toca ver últimamente, y ni siquiera es para mí, Ricardo. Cielo, prácticamente lo cantó. Oh, Dios mío, cuéntamelo todo. Dejé mi café. ¿Es Ricardo? Déjame saludarlo rápido. Ella ni siquiera me miró. Me dio la espalda. Literalmente giró su cuerpo como si yo fuera una corriente de aire frío que entraba por una ventana que necesitaba cerrar, y caminó hacia la sala. Una cuenta de 12 millones. Ricardo, eso es. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. De verdad que sí. Ya sabes que ese talento para los negocios lo heredaste directo de mi lado de la familia. Tu abuelo podía venderle hielo a un esquimal. Que en paz descanse. Me quedé allí sentado escuchando a mi esposa de 31 años hablarle a nuestro hijo, como si acabara de curar el cáncer en lugar de cerrar un trato de ventas. No lo digo con amargura. Lo digo porque es la verdad y porque necesitas entender cómo era la normalidad en mi casa antes de que te cuente lo que pasó después. Ella colgó finalmente, todavía sonriendo. Regresó a la cocina y la sonrisa se le borró del rostro en el segundo en que me miró, como si se hubiera quitado una máscara. Le va de maravilla, Bernardo. Qué bueno, dije, y lo decía en serio. Independientemente de lo que haya pasado entre ese muchacho y yo, nunca le he deseado el mal. Carolina no dijo nada más. Solo deslizó el recibo de la CFE por la mesa hacia mí. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó por la tos que llevaba arrastrando desde hacía 3 semanas y de la que yo seguía culpando a la humedad del Golfo. Arregla esto, dijo. Por favor, antes de que la corten otra vez, como si fuera un patrón, como si yo fuera el patrón. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Ponte cómodo. Esta historia te va a llevar a lugares intensos. Dale al botón de me gusta y deja un comentario abajo contándome desde dónde estás viendo esto. Confía en mí, te va a encantar estar aquí. Ahora, aquí viene la parte donde se supone que debo hacerme quedar mejor de lo que soy. Y no voy a hacer eso. Te voy a decir la verdad, porque la verdad es peor que cualquier cosa que pudiera inventar, y es lo único que importa aquí. Hace 10 años, yo no era un mantenido que se timó los ahorros de la familia en un casino de Monterrey. Yo era un inversionista de bienes raíces, uno pequeño. Nada del otro mundo, pero era bueno en lo que hacía. Compré 60 hectáreas de terreno virgen pasando Cadereyta, tierras que iban a quedar justo en la ruta de la ampliación del periférico. Todo el mundo decía que yo era muy inteligente. Carolina solía presumirlo en la iglesia. Luego, un viejo oleoducto bajo una propiedad vecina sufrió una ruptura. El petróleo crudo se filtró al manto acuífero antes de que nadie se diera cuenta de lo ocurrido. Mi terreno, esas 60 hectáreas en las que había hundido todo lo que tenía, quedó bloqueado bajo una orden federal de limpieza ambiental, antes de que pudiera siquiera poner la primera piedra. No podía venderlo.
No podía construir en él. No podía hacer un maldito demonio con él, excepto pagar los impuestos prediales y ver cómo mi historial crediticio se iba por el desagüe. Los bancos me retiraron las líneas de crédito. Mi socio comercial me dejó y Carolina. Carolina nunca me preguntó ni una sola vez si yo estaba bien. Me preguntó cómo lo iba a solucionar. Eso fue hace 10 años. Desde entonces he estado manejando un montacargas en un almacén de distribución cerca de la carretera nacional. 6 días a la semana la mayoría de los meses, llegando a casa oliendo a cartón y diésel. Y en algún momento de todo eso, mi hijo cumplió 21 años y decidió que toda su vida adulta se había arruinado porque su papá no pudo pagarle su viaje de vacaciones de primavera a Cancún en su 3er año de universidad. Nunca me perdonó por eso, ni una sola vez, ni siquiera después de que le expliqué lo que había pasado. En su mente yo aposté, perdí y él pagó las consecuencias. Tal vez necesitaba un villano, solía pensar, y yo estaba justo ahí. Mi hija es diferente. Melissa tiene 26 años, es maestra de 4º de primaria, en una escuela en Santiago, a unos 20 minutos de aquí en auto. Tenía 16 años cuando ocurrió el derrame de petróleo. Era lo suficientemente grande como para recordar la casa que solíamos tener, pero lo suficientemente joven como para verme reconstruir algo de la nada en lugar de simplemente lamentarse por lo que habíamos perdido. Vino a verme 2 noches después de aquella llamada con Ricardo, trayendo una bandeja de aluminio con pollo con arroz, mi favorito, tal como solía hacerlo mi propia madre, con mucho comino, y no dijo una sola palabra sobre dinero, facturas o los 12 millones de Ricardo. Solo dejó la bandeja, me dio un beso en la coronilla y dijo, ¿sigues tosiendo así, viejo? Son solo alergias, mi amor. Ajá. No me creyó. Nunca lo hacía. Vas a ver al doctor Fierro el jueves. No me discutas. No discutí. No tenía mucho sentido discutir con Melissa. Había heredado su terquedad de alguna parte, y yo tenía la sospecha de que era mía. El doctor Fierro no estaba sonriendo cuando regresó al consultorio. Bernardo, no te voy a dorar la píldora. Dejó el expediente sobre la mesa como si pesara 20 kilos. La masa en tu pulmón es operable. Esa es la buena noticia, pero tiene que salir pronto. Semanas, no meses, ahí está, pensé. El otro golpe. Está bien, dije, porque ¿qué más vas a decir? Entonces, lo programamos. En ese momento entró la mujer de facturación, una dama bastante amable llamada Rebeca. Se veía tan incómoda como una persona puede llegar a verse, y me dijo que mi seguro tenía un vacío de cobertura para el procedimiento específico que el doctor Fierro quería usar, fuera de mi bolsillo, antes de que pudieran siquiera ponerme en la agenda de cirugías. $500. Puedo revisar un plan de pagos, dijo Rebeca, pero el equipo de cirugía necesita el depósito antes de reservar el quirófano. Política del hospital. $500. ¿Quieres saber algo gracioso? Yo solía ganar más que eso en una sola semana antes del derrame. Ahora estaba sentado en mi camioneta en ese estacionamiento, una Silverado 2009 con el aire acondicionado apenas aguantando, y saqué la cuenta de unas 6 formas diferentes, y cada una de las veces el resultado era el mismo. No los tenía. Mi crédito seguía siendo una basura por la deuda de las tierras. Ningún banco del municipio me iba a tocar ni con un palo. $500, pensé. Y tengo un hijo con 12 millones sentados en una cuenta en alguna parte. Me dije a mí mismo que no lo llamaría. Me lo repetí durante 2 días enteros. Luego lo llamé de todos modos, porque eso es lo que hace un padre. Te tragas el orgullo, llamas a tu hijo, y esperas Dios, esperas que todavía quede algo de él ahí dentro. Respondió al cuarto tono y pude escucharlo de inmediato. Copas chocando, alguien riéndose fuerte, la voz de una mujer diciendo algo sobre una botella de Macallan. Papá, oye, ¿esto puede esperar? Estamos en el Sonora Grill celebrando la cacuenta de los Hendrix. Ricardo, necesito hablar contigo sobre algo serio. Sí, está bien. Dame un segundo. Un sonido sordo, como si hubiera cubierto el teléfono con la mano. Y luego, ya, habla. Le conté todo, la masa, la cirugía, el vacío de cobertura, los $500 que necesitaba para el final de la semana o no me programarían. Hubo una pausa, una larga, lo suficientemente larga como para que, por un maldito segundo estúpido, yo pensara, tal vez, papá. Su voz se volvió plana.
fría. Acabo de pasar 10 años sacándome a mí mismo del agujero en el que tus malas inversiones metieron a esta familia. Sabes lo duro que trabajé para llegar a donde estoy, y ahora quieres que regrese mi comisión a... ¿Qué? ¿A más de tu mala planificación? Ricardo, esto no es sobre las tierras. Esto es una cirugía. Esto es, tú te buscaste esto, papá. Siempre lo haces. Pídele al hospital un plan de pagos. Para eso están. Una pausa de 4 segundos. Y luego más bajo, más ruin. Tengo una reputación que proteger ahora, papá. No puedo seguir cargando con tu peso muerto. La línea se cortó, así de fácil. Mi hijo me colgó mientras yo estaba sentado en el estacionamiento de un hospital, con una sentencia de muerte en el pecho para poder regresar a su whisky. Llamé a Carolina después, le conté todo y le pedí que hablara con él, que tal vez lo ablandara. No te atrevas a arruinarle esto, respondió tajante. Él trabajó duro para alejarse de todo esto, de tus desastres. Elena tiene un trabajo estable, ¿no? Ve y pídeselo a ella. Elena, se refería a Melissa. Después de todos estos años, y todavía llamaba a nuestra hija por el nombre equivocado, cuando estaba demasiado ocupada estando enojada como para pensar con claridad. Colgué. Me quedé sentado en mi camioneta en ese estacionamiento por un largo, largo tiempo. No lloré. Ya había pasado la etapa de llorar para ese entonces. Solo me quedé allí sentado pensando en cómo un hombre puede trabajar toda su vida para darle todo a su familia y terminar solo en un Silverado, afuera de un hospital sacando cuentas que nunca daban bien. Me reuní con Melissa en un pequeño restaurante a pie de carretera 2 días después, el tipo de lugar con asientos de vinilo y una mesera que llama a todos corazón. No había planeado decírselo, de verdad que no. Iba a sonreír, comerme mi pescado frito y dejar que pensara que todo estaba bien. Ella lo supo antes de que yo dijera una palabra. Siempre lo sabía. Papá dejó su tenedor. ¿Qué pasa? Dímelo ahora mismo. Así que se lo dije. Y quiero que entiendas algo. Tenía vergüenza. Vergüenza de estar siquiera sentado frente a mi hija de 26 años. Una maestra de escuela que no podía tener. Más de unos miles de dólares a su nombre. A punto de pedirle el dinero que su propio hermano había rechazado sin pestañear. Ni siquiera llegué a sacar las palabras. Ni siquiera terminé la frase. Melissa metió la mano en su bolso y dejó un sobre en la mesa. Luego giró su teléfono para que yo pudiera ver la pantalla. Una notificación de una compañía de préstamos rápidos. Aprobado. $500. Papá, ya no hables. Tenía los ojos húmedos, pero su voz no temblaba en absoluto. Ahí hay 2,000 en efectivo. Vendí el Civic esta mañana, Melissa. Se me cerró la garganta. ¿Vendiste tu auto? Los autos se pueden reemplazar, papá. Estiró la mano por la mesa y me tomó la mano con fuerza, de la forma en que agarras algo que no vas a soltar. Tú no. Me voy a ir en camión a la escuela por un tiempo. No pasa nada. Probablemente me haga falta el ejercicio de todos modos. Me quedé sentado en ese cubículo y lloré frente a una mesera llamada Lupe y la mitad de los clientes del almuerzo en un restaurante al pie de la carretera. Y mi hija, la que no tenía 12 millones de dólares, la que nadie presumía nunca por teléfono, me sostuvo la mano sobre una mesa de fórmica y me dijo que todo iba a estar bien. Ella es la única que realmente me ve, pensé. La única que alguna vez me ha visto de verdad. No tenía idea, sentado en ese restaurante, de cuánto estaba a punto de importar ese momento. No tenía idea de lo que todavía estaba esperando por mí, en esas 60 hectáreas de tierra muerta pasando cadereita. Pero esa es la siguiente parte de la historia. Quédate conmigo. Una carta llegó al departamento de mi hija mientras yo todavía me estaba recuperando de la cirugía que casi no pude pagar, y valía más que cada dólar que mi hijo se había negado a darme. Quiero que asimiles eso por un segundo, porque yo lo hice. Me guardé eso durante 3 días antes de contárselo a una sola alma viviente. Pero no nos adelantemos. Déjame llevarte primero a la mañana de la cirugía, porque necesitas entender lo que me costó llegar a esa carta. Me llevaron en silla de ruedas a la sala de preparación a las 6:00 de la mañana de un jueves de principios de agosto. Y lo último que recuerdo antes de que la anestesia me durmiera fue la cara de Melissa, justo cerca de la mía, sus manos apretando mi mano. «Vas a estar bien, viejo», dijo. «Ya les dije a las enfermeras que eres terco como una mula.
Dijeron que eso es bueno. La gente terca sana más rápido. ¿Dónde aprendió a ser tan valiente? Pensé. 26 años y más firme de lo que yo he estado en toda mi vida. Luego las luces se apagaron. Me desperté 11 horas después con un tubo por la garganta y un dolor en el pecho como si alguien hubiera estacionado un camión encima de él. El doctor Fierro pasó esa noche, todavía con su uniforme quirúrgico, y recuerdo que se inclinó cerca para que pudiera escucharlo por encima del pitido del monitor. Lo sacamos todo, Bernardo, márgenes limpios. Lo hiciste bien. No lloré. No tenía la energía para llorar. Solo me quedé allí acostado pensando en el auto de Melissa estacionado en el lote, de algún lote de autos usados con el apellido de otra familia en el título ahora. Y pensé, ella me compró esto, no el hospital, no la compañía de seguros. Mi hija me compró esto con un préstamo de $500 y un auto que necesitaba para ir a trabajar. Voy a arreglar esto, me dije a mí mismo, tarde lo que tarde. No me importa si tengo 50 u 80 años. Voy a arreglar esto. No tenía idea de cuán pronto iba a vencer esa promesa. Pasé las siguientes 2 semanas recuperándome en el sofá cama de Melissa, porque mi casa estaba vacía la mayor parte de los días. Carolina ni siquiera me había mandado un mensaje para preguntar cómo había salido la cirugía, y yo no me iba a quedar solo en una casa silenciosa, escuchando mi propia máquina de respiración. El departamento de Melissa era pequeño, de una habitación, cerca del periférico, cerca de su escuela. El tipo de lugar donde puedes escuchar la televisión, de los vecinos de arriba a través del techo. Pegó su horario del camión en el refrigerador con un imán de Santiago, justo al lado de una foto de nosotros dos en algún picnic del Día de la Independencia de hace años. Miraba ese horario del camión cada mañana. Cada una de ellas. Ella está allá afuera esperando un camión urbano a las 6:40 de la mañana, pensé, porque vendió su auto por mí, y Ricardo está manejando algún Audi arrendado a un restaurante de cortes. Caras para celebrar un bono que se va a gastar en 6 meses. Ese pensamiento se me quedaba en el pecho, más pesado que la cicatriz de la cirugía. Ella llegaba a casa de la escuela cada tarde, todavía con su ropa de maestra, oliendo a marcadores para pizarrón y a pizza de cafetería, y revisaba mi incisión, calentaba algo simple para la cena. No era una gran cocinera mi Melissa, pero lo intentaba, y se sentaba conmigo a ver cualquier programa de policías que estuviera pasando, y nunca ni una sola vez se quejó, nunca sacó a relucir el auto, nunca preguntó cuándo le iba a pagar. Esa es la diferencia, pensé, viéndola quedarse dormida sentada en una silla de la cocina una noche, todavía con su ropa de trabajo. Ricardo da porque quiere reconocimiento. Melissa da porque ni siquiera piensa en ello como dar. Para ella es solo amor, puro y simple. Era un martes 16 días después de la cirugía, cuando el cartero tocó a la puerta en lugar de simplemente dejar la correspondencia en el buzón. Melissa estaba en la escuela. Abrí la puerta en bata, todavía moviéndome lento, todavía sensible de las costillas. «Tengo algo certificado aquí», dijo el cartero. «Necesito una firma. 2 cartas, de hecho. Una de una empresa que no reconocí al principio, Desarrollos del Golfo Inmobiliaria, y otra con un remitente que reconocí al instante, porque había estado recibiendo correspondencia de ellos durante 10 años seguidos. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Aquí vamos, pensé. Otra actualización. Otros 6 meses de nada. Otra carta formal diciéndome que la limpieza sigue en curso. No toque la propiedad, no construya, no venda, no respire cerca de ella. Casi no la abro en ese momento, casi la dejo en la barra y me regreso al sofá. Pero algo me hizo sentarme a la pequeña mesa de la cocina de Melissa y romper el sobre ahí mismo. Lo leí 2 veces. Luego una tercera vez más despacio porque no confiaba en mis propios ojos. Estado de remediación. Completo. Sitio liberado de la supervisión federal a partir del 14 de julio. Completo, 10 años. 10 años de pagar prediales sobre una tierra que no podía tocar. 10 años de tener mi crédito en el fango. 10 años de ver a mi propia esposa mirándome, como si yo fuera una mancha para la familia, y ahí estaba, en blanco y negro, terminado, liberado, limpio. Dejé esa carta sobre la mesa como si pudiera estallar si me movía demasiado rápido. Luego abrí la segunda, Desarrollos del Golfo Inmobiliaria.
Resulta que, mientras mi tierra había estado bloqueada bajo la orden federal, la ampliación del periférico por la que lo había apostado todo hacía 10 años finalmente había ocurrido, justo pasando el límite de mi propiedad. Las 60 hectáreas que solían ser un pantano inútil con una mancha de petróleo debajo, ahora estaban situadas a menos de 1 kilómetro de un distribuidor vial completamente nuevo, con uso de suelo comercial, rodeadas exactamente por el tipo de crecimiento que yo había predicho una década antes de tiempo. La carta era una oferta, una real, firmada, y con números reales detrás, no un simple sondeo bajo, 15 millones de dólares en efectivo, cierre en 30 días. Leí ese número probablemente unas 20 veces. Quiero decirte que grité y salté y corrí por todo el departamento como un loco. No lo hice, me quedé muy quieto. 15 millones de dólares, pensé, y hace 3 semanas estaba llorando en un restaurante porque no podía juntar 3.500. Levanté la vista y mis ojos cayeron justo de nuevo en ese horario del camión en el refrigerador. El imán de Santiago. La letra de mi hija en la esquina. Ruta 4, 6:40 AM. Porque había tenido que aprenderse una ruta de transporte completamente nueva, a los 26 años para salvar la vida de su padre. Ella está allá afuera ahora mismo, pensé, parada en una parada de camión bajo este calor de Nuevo León, y yo estoy aquí sentado sosteniendo 15 millones de dólares. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se volvió silencioso, frío y muy claro. No llamé a Carolina, no llamé a Ricardo. Quiero que recuerdes eso porque importa para lo que viene después. Nunca le escondí este dinero a nadie, simplemente no vi ni una sola razón para decírselo a personas que ya me habían dicho con sus propias palabras que mis problemas no eran sus problemas. ¿Por qué los llamaría?, pensé. Cuando hace 3 semanas dejaron bien claro de quién era el problema yo. En su lugar, tomé mi teléfono y llamé a otra persona. Licenciado Lorenzo Fuentes, dijo la voz al otro lado. Lorenzo manejaba mis asuntos comerciales antes del derrame, uno de los únicos profesionales que se quedaron después de que todo se desmoronó. Principalmente porque yo siempre le pagaba lo poco que podía, a tiempo, cada una de las veces. Lorenzo, habla Bernardo. Bernardo, santo Dios, ¿cómo te sientes? Melissa me dijo que la cirugía. Lorenzo, necesito que revises unos papeles por mí hoy si puedes. Algo en mi voz debió decirle que esta no era una llamada de cortesía. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La liberación de Profepa, la oferta de desarrollos del Golfo, el número. Hubo una larga pausa en la línea, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. 15 millones, dijo finalmente. Bernardo, eso lo cambia todo. Sé que lo cambia todo. Miré el horario del camión una vez más. Por eso mismo necesito que busques otra cosa por mí primero, o antes de que hagamos nada con esta oferta. ¿Te acuerdas de un documento que Carolina te pidió redactar hace unos 5 años? Lorenzo se quedó callado otra vez. La separación de bienes y responsabilidades. El que Ricardo presionó para hacer. Ese mismo. Me acuerdo muy bien, Bernardo. Le dije a Carolina en su momento que no me encantaba la idea. Pero ella insistió y era su derecho. Legal protegerse dada la situación de las deudas. Hizo una pausa. ¿Quieres que busque el original? Quiero que lo busques y quiero que me digas exactamente qué dice. Palabra por palabra. No dejes nada fuera. Porque si me acordaba bien de ese documento, pensé, Carolina no solo se había protegido de mis fracasos, había renunciado a cualquier derecho sobre lo que viniera después, bueno o malo. Lorenzo me devolvió la llamada 2 horas más tarde, y podía escuchar el papeleo moviéndose de su lado. Bernardo, te voy a leer la sección operativa aquí. Carolina Hunt por la presente renuncia, libera y extingue de manera permanente cualquier reclamo, interés o derecho conyugal presente o futuro, legal o equitativo, sobre el bien inmueble ubicado en el municipio de Fort Bend descrito en el presente, incluyendo cualquier ganancia, plusvalía o valor realizado en el mismo, independientemente de la causa. Independientemente de la causa, dije, muy despacio, Lorenzo, ¿ese acuerdo de partición e intercambio significa lo que creo que significa? Significa exactamente lo que redactamos, Bernardo. Hace 5 años, ella quería la casa familiar y su retiro protegidos. Así que dividió el patrimonio.
Tomó la casa como su propiedad exclusiva y te obligó a tomar el 100% de la propiedad de esa tierra llena de deudas, como tu propiedad exclusiva. Fue legalmente vinculante el día que se notarizó. Pase lo que pase con esa tierra ahora, bueno, malo o una compra de 15 millones de dólares, ella renunció a cualquier reclamo legal sobre ella. Ricardo fue el que la presionó para hacerlo, ¿verdad? Él fue el que armó la reunión. Casi me río, excepto que nada de eso se sentía gracioso. Le dijo a su madre que era inteligente. Le dijo que protegería su crédito si la tierra llegaba a ser embargada por mis deudas. Vaya, Lorenzo, exhalé despacio en el teléfono. Qué muchacho tan inteligente. Vaya que fue inteligente, solo que no en la dirección que él pensaba. Me quedé sentado allí, en la mesa de la cocina de Melissa, con el sol de la tarde entrando por esas delgadas persianas del departamento, y por primera vez en 10 años, sentí algo en mi pecho que no era vergüenza ni pena. Era claridad. Lorenzo, quiero proceder con la oferta de desarrollos del Golfo, en silencio. No quiero que una sola alma fuera de esta llamada sepa de esto hasta que esté hecho. Ni Carolina, ni Ricardo. Especialmente Carolina y Ricardo. Miré el horario del camión de Melissa una vez más. Tú redacta lo que sea necesario redactar. Quiero la venta cerrada y quiero que se arme un fideicomiso justo al lado, irrevocable a nombre de Melissa. Lorenzo no dijo nada por un segundo. ¿Todo, Bernardo? Los 15 millones completos, cada centavo después de que se paguen mis deudas. Mi voz no tembló, ni un poco, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa ese día. Ella vendió su auto por mí, Lorenzo. Pidió un préstamo con un interés leonino para que yo pudiera entrar a un quirófano. Lleva 2 semanas subiéndose a un camión de la ciudad a las 6:40 de la mañana para que yo tuviera un lugar donde sanar. Me detuve, tuve que hacerlo. Se me había cerrado la garganta. Mientras tanto, mi hijo me dijo que le pidiera al hospital un plan de pagos, y mi esposa me dijo que no le arruinara su gran celebración. Así que no voy a dividir esto en 3 partes por el simple hecho de parecer justo. Lo justo ya pasó. Lo justo pasó en un restaurante al pie de la carretera hace 3 semanas, y solo uno de mis hijos se presentó. Te entiendo, Bernardo. Tendré los papeles listos para el viernes. Una cosa más, Lorenzo. ¿Sí? No pongas mi nombre en las escrituras, de la casa que le voy a comprar tampoco. Que el fideicomiso sea el dueño absoluto. No quiero que haya ni una sola pieza de esto que alguien pueda pelear después. Lo quiero blindado. ¿Me entiendes? Blindado, dijo Lorenzo. Entiendo perfectamente. Colgué el teléfono y me quedé allí, sentado un buen rato en ese departamento silencioso, escuchando el zumbido de la unidad de aire acondicionado de la ventana, mirando ese pequeño horario de camión pegado al refrigerador con un imán escolar. Se van a enterar eventualmente, pensé. Cuando lo hagan, no van a venir aquí a preguntar cómo me siento. Van a venir aquí a preguntar por dinero. Así son ellos ahora. Quizá así han sido siempre. No me equivocaba en eso. Quiero que retengas ese pensamiento porque es exactamente lo que pasó, pero no de la forma en que lo esperaba ni por la razón que imaginaba. Verás, yo pensaba que Ricardo y Carolina aparecerían porque se habían enterado de las tierras. No sabían absolutamente nada de las tierras todavía. Cuando aparecieron en la puerta de Melissa 8 días después, aparecieron porque Ricardo se estaba ahogando en un desastre de su propia autoría y necesitaba dinero tan desesperadamente que estaba dispuesto a caminar directo al único lugar en el que había jurado que nunca tendría que poner un pie, la habitación temporal de su padre quebrado y vergonzoso en el sofá cama de su hermana. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar esperándolo allí, tampoco Carolina, pero yo sí. Yo había tenido 8 días para prepararme para ello. Si has estado escuchando por un rato, deja tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de me gusta ya que estás en eso, y asegúrate de estar suscrito. Mi hijo entró al departamento de mi hija listo para amenazarme con abogados de divorcio y cuentas bancarias congeladas. No tenía idea de que yo era el que sostenía un documento, que ya lo había congelado a él 5 años antes de que apareciera. 8 días. Eso es lo que tuve entre colgar con Lorenzo y escuchar ese primer golpe seco en la puerta de Melissa. 8 días para poner mis papeles en orden.
Firmar lo que hacía falta firmar y sentarme con la sensación más extraña que había tenido en una década. Paciencia. Eso no dolía. Quiero decirte que pasé esos 8 días planeando un gran discurso. No lo hice. Principalmente solo sané. Caminé un poco más lejos cada mañana. Me senté en el pequeño balcón de Melissa por las tardes y vi el sol ponerse sobre el estacionamiento, pensando en 60 hectáreas de tierra que finalmente, después de 10 años, habían dejado de castigarme. Luego llegó ese miércoles por la tarde y alguien golpeó la puerta como si estuviera intentando derribarla de las bisagras. «¡Papá! ¡Papá! ¡Abre! Sé que estás ahí». La voz de Ricardo, fuerte, rota en los bordes de una manera que nunca antes le había escuchado. No el Ricardo arrogante y satisfecho del restaurante. Había algo más debajo ahora. Melissa llegó antes que yo, todavía con su ropa de la escuela, y abrió la puerta con una expresión que reconocí, la misma mirada que solía darle a los niños en su salón que estaban a punto de ser enviados a la dirección. «¿Quieres explicar por qué estás golpeando mi puerta como si fueras la policía?», dijo ella. Ricardo la empujó a un lado sin responder. Carolina venía justo detrás de él. «Y quiero que te imagines esto. Mi hijo, de 31 años, con una camisa de vestir arrugada, la corbata ya floja, sudor en el cuello, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Mi esposa detrás de él, de brazos cruzados, el rostro rígido. Ninguno de los dos me miró para preguntarme cómo iba mi recuperación. Ni una palabra sobre la cirugía. Ni una palabra sobre la cicatriz que todavía estaba sensible bajo mi camisa. «Papá». La voz de Ricardo se quebró, solo un poco, justo en el medio. «Necesitamos hablar ahora». Ahí está, pensé. No un «¿cómo te sientes?», no un «lamento haberte colgado en el estacionamiento de un hospital». Directo a los negocios. Como siempre. «Siéntate, Ricardo», dije. «Parece que estás a punto de tener un ataque al corazón tú también». No se sentó. Se puso a caminar de un lado a otro. «Estaba revisando el registro comercial del municipio hoy», dijo Ricardo, con la voz temblando. «Desarrollos del Golfo Inmobiliaria acaba de registrar un memorándum de escritura. Un terreno de 60 hectáreas pasando Cadereyta. Tus tierras, papá. Marcaron el historial del título por la renuncia que mamá firmó hace 5 años. 15 millones de dólares en efectivo. Lo vendiste, ¿verdad?». La boca de Carolina se abrió literalmente de par en par. 15, Bernardo, ¿eso es verdad? Así que así fue como se enteraron, pensé. No por mí, por un registro comercial. Eso es casi gracioso, de una manera retorcida. «Es verdad», dije, lo más calmado que pude. «Se cerró la venta hace 9 días». «¿9 días?» La voz de Ricardo subió de tono. «Has tenido esto durante 9 días y no me llamaste a mí. Tu propio hijo». Lo miré fijamente por un largo momento antes de responder. «La última vez que te llamé, Ricardo, estabas en el Sonora Grill celebrando una comisión mientras yo estaba sentado en el estacionamiento de un hospital tratando de descifrar cómo iba a pagar una cirugía. Me dijiste que no era tu problema. Así que no, tampoco sentí la necesidad de llamarte en el segundo en que pasó algo bueno. Ese debió haber sido el momento en que él se ablandara. No lo fue. Nos ocultaste esto». El dedo de Ricardo se levantó, apuntándome como si pensara que eso haría sus palabras más verdaderas. «Sabías que la limpieza estaba terminando. Sabías que esa tierra estaba a punto de valer algo. Nos hiciste vivir como si estuviéramos en la quiebra todo este tiempo. Mamá manejaba un Camry de hace 10 años, papá. Un Camry de hace 10 años, mientras tú estabas sentado sobre una fortuna, solo para podérsela entregar a tu hija favorita en el segundo en que diera frutos. Él realmente se cree eso», pensé. «Está reescribiendo todo en tiempo real justo frente a mí, y se cree cada palabra que sale de su propia boca». «Ricardo», mi voz salió más baja que la suya, lo que de alguna manera hizo que la habitación se volviera más silenciosa también. «No sabía que esa tierra valía 1 centavo hasta hace 16 días. Me enteré sentado en el sofá cama de tu hermana, recuperándome de una cirugía que ella pagó. ¿Quieres hablar de ocultar cosas? Yo no le oculté una fortuna a esta familia. Oculté el hecho de que estuve aterrorizado durante 10 años seguidos, porque cada vez que intentaba hablar de ello, tu madre me decía que arreglara el recibo de la luz, y tú me decías que te arruiné tus 20. Carolina intervino entonces, todavía de brazos cruzados.
con la barbilla en alto. No te atrevas a pararte ahí y actuar como la víctima, Bernardo. Estuve a tu lado durante 31 años, mientras arrastrabas a esta familia por el lodo con tus desastres inmobiliarios. Ese dinero le pertenece a esta familia. Estás siendo vindictivo, estás siendo cruel, estás siendo tacaño, completó Ricardo por ella. Estás siendo tacaño, papá, y es repugnante, tacaño. Casi me río a carcajadas con esa. Un hombre que le negó a su padre $500 para una cirugía de pulmón, llamando a su padre tacaño por 15 millones. Ya no te lo estamos pidiendo, dijo Ricardo. Y aquí es donde su voz realmente cambió. Bajó de tono, se volvió ruin la voz de un hombre que pensaba que estaba a punto de ganar. Mamá va a solicitar el divorcio mañana por la mañana. Diferencias irreconciliables. Abandono financiero, con todo lo que implica. Mi abogado ya está redactando una moción para congelar cada cuenta, conectada a esa venta hasta que los tribunales resuelvan una división equitativa. Ocultaste activos conyugales, papá. Eso no es un área gris, eso es fraude. Golpeó con la palma de la mano, abierta la mesa de la cocina de Melissa. La misma mesa donde semanas antes ella había deslizado un sobre de efectivo hacia mí sin pensarlo 2 veces. Vas a estar atado en litigios tanto tiempo que no te va a quedar ni un centavo para cuando terminemos. Mis abogados te van a enterrar. La cara de Melissa, pensé, mirándola de reojo. Esa es la mesa de la cocina de mi hija, y él acaba de azotar el puño sobre ella, como si fuera el dueño del lugar. Miré a Ricardo por un largo momento, luego a Carolina. Después me levanté, despacio, con cuidado, todavía sensible de las costillas, y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Quieres hablar de abogados, Ricardo? Dije. Hablemos de abogados. Saqué 2 documentos doblados. Deslicé el primero por la mesa hacia Carolina. ¿Te acuerdas de esto, Carolina? Ella lo miró hacia abajo y vi cómo el color comenzaba a desaparecer de su rostro antes de que terminara siquiera el primer párrafo. Hace 5 años, dije, tú y Ricardo me sentaron en mi propia mesa de la cocina. Estabas asustada, genuinamente asustada de que el banco fuera a ir tras tus bienes, debido a la deuda de mis tierras. La idea de Ricardo, por cierto, su brillante idea, te dijo que era inteligente. Te dijo que protegería tu crédito si la deuda alguna vez alcanzaba a la propiedad. Toqué el papel con el dedo. Así que firmaste esto. Hiciste que tu abogado redactara un acuerdo de partición e intercambio. Tomaste la casa y tus cuentas como tu propiedad exclusiva, y legalmente me obligaste a tomar el 100% de la tierra, y todas sus obligaciones como mi propiedad exclusiva. Léelo otra vez, dije, lo más suave que pude, porque no había ni una gota de satisfacción en mí al ver que sus manos empezaban a temblar. No dice deuda, dice, independientemente de la causa. No solo te protegiste de mi fracaso, Carolina, bajo la ley, convertiste esa tierra en mi propiedad exclusiva, renunciaste a cualquier reclamo futuro sobre su valor, independientemente de la causa, solo para mantener tus manos limpias de mi deuda. Tu propio abogado te lo explicó, y Ricardo firmó como testigo. La cara de Ricardo también se había puesto pálida, pero todavía no había terminado. Nunca terminaba ese muchacho. Eso no importa, espetó. Igual te llevaré a la corte. Yo. ¿Bajo qué argumentos, Ricardo? Le deslicé el segundo documento. Echa un vistazo a esto antes de que termines esa frase. Miró hacia abajo. Era un estado de cuenta bancario. El estado de cuenta de Melissa. $12, dije. Eso es lo que hay en la cuenta. De cheques de tu hermana en este momento. $12, Ricardo, porque hace 3 semanas vendió su auto y pidió un préstamo al 22% de interés para que yo pudiera entrar a una mesa de operaciones. Mientras tú estabas pidiendo whisky de $300 para celebrar una comisión, tu hermana se estaba subiendo a un camión de la ciudad a las 6:40 de la mañana para tener dinero para la gasolina para llegar a un trabajo que le paga una miseria al año enseñando a niños de 4º de primaria cómo hacer divisiones largas. Dejé que eso se asentara en la habitación por un segundo. ¿Quieres hablar de la corte, hijo? Adelante. Trae a tus abogados, trae a cada abogado del estado, pero antes de hacerlo, ve y explícale a un juez cómo. Planeas reclamar una parte de los activos a los que tu madre renunció legalmente por escrito hace 5 años bajo tu propio consejo.
Explícale a ese juez dónde estabas la noche que tu padre necesitaba $500 para una cirugía y dónde estaba tu hermana. Nadie dijo nada por un largo momento. Solo el zumbido de la unidad de la ventana y, en algún lugar arriba, la televisión de un vecino filtrándose a través del techo, igual que lo había hecho cada noche durante las últimas 3 semanas. Yo no les oculté este dinero, dije, y mi voz finalmente bajó de tono, suave, cansada, terminada. Me enteré de la liberación de las tierras sentado justo aquí en este sofá-cama, poco más de 2 semanas después de la cirugía. Tomó 30 días cerrar la venta y el fideicomiso se finalizó la semana pasada. No oculté esto por ser mezquino, Ricardo. Lo mantuve en silencio porque necesitaba tiempo para asegurarme de que el dinero fuera a la única persona que realmente se lo ganó. Pero quiero que ambos entiendan algo. Incluso si lo hubiera sabido antes, incluso si hubiera tenido meses de advertencia, no cambiaría ni una sola cosa sobre este momento. Miré a Carolina primero, luego a Ricardo. Ustedes dos se divorciaron de esta familia hace mucho tiempo, solo que no habían hecho el papeleo todavía. El fideicomiso ya está finalizado, dije, irrevocable. Los 15 millones completos van para Melissa, todo. Lo primero que hizo Lorenzo esta mañana fue hacer una transferencia bancaria para liquidar a ese prestamista leonino y quemar el contrato de tu préstamo hasta dejarlo en cenizas. Después, liquidé el título de propiedad de este complejo de departamentos para que ella no deba un centavo de renta mientras se termina de construir su nueva casa. Financié el programa de tutorías que ella ha estado tratando de abrir para niños que no pueden pagarlo. Tiene un auto esperándola, mucho mejor que el Civic que vendió, aunque me va a regañar por eso. Crucé las manos sobre la mesa. Ambos están oficialmente libres de mis errores ahora. ¿No es eso lo que querían? Durante 10 años escuché cómo arruiné a esta familia con mis fracasos. Pues felicidades, el fracaso terminó. Y resulta que ustedes dos firmaron su propia salida de todo lo que vino después. La boca de Carolina se abrió. No salió nada. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mi esposa no tenía una sola palabra. Ricardo solo se quedó allí de pie, apretando la mandíbula, mirando fijamente ese estado de cuenta bancario como si pudiera reordenarse en números diferentes si lo miraba con suficiente atención. Sálganse de la casa de mi hija, dije, silencioso final, a ambos. Se fueron en un silencio que nunca antes les había escuchado a ninguno de los dos en 31 años de matrimonio y 31 años de criar a ese muchacho. Sin azotar la puerta, sin una última palabra, solo 2 personas saliendo de un departamento, dándose cuenta en tiempo real de que la misma astucia de la que Ricardo siempre había estado tan orgulloso, la maniobra legal en la que convenció a su propia madre de entrar, era la cosa exacta que los había dejado fuera de una fortuna, de la que ninguno de los dos volvería a ver un centavo. Melissa se quedó parada en el marco de la puerta de la cocina después de que se hubieron ido, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, mirándome. «Papá». Su voz era apenas un susurro. «No tenías que dármelo todo». «Sí», dije, «tenía que hacerlo». Caminé hacia ella y le pasé el brazo por los hombros, con cuidado de mis costillas, y nos quedamos allí un minuto en ese pequeño departamento que no sería suyo por mucho más tiempo, no porque lo estuviera perdiendo, sino porque finalmente, estaba recibiendo más de lo que jamás le había pedido a nadie. Los autos se pueden reemplazar. Recordé que me había dicho meses atrás, deslizando un sobre por la mesa de un restaurante. Tú no, había tenido razón en eso. Resultó que yo tampoco podía ser reemplazado, no para ella. Y al final, eso valía más que cualquier número que Desarrollos del Golfo Inmobiliaria hubiera puesto jamás en un pedazo de papel. Nos quedamos allí en el silencio, mi hija y yo, finalmente a salvo, finalmente libres. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo se sentó esa noche a descifrar cómo le iba a explicar a los socios de su firma que la cuenta de 12 millones de la que tanto presumía no era ni de cerca suficiente para salvarlo ahora, y no quedaba ni una sola alma en su esquina dispuesta a sacarlo del apuro. Es gracioso cómo resultan las cosas. Si disfrutaste esta historia, dale a ese botón de me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Déjame saber desde dónde te estás viendo esto.
Nos vemos en la próxima.